Aunque la ciencia nos aporta cada año nuevas evidencias del alto grado de desarrollo de los neandertales, mucho menos primitivo de lo que inicialmente se pensaba, todavía se duda acerca de su capacidad para el arte. Nos proponemos descubrir si, finalmente, el neandertal pudo también haber dibujado pinturas rupestres sobre las paredes de nuestras cuevas, lo que supondría toda una revolución sobre lo conocido hasta la fecha. Las costumbres eran bastante similares y yo no tengo razón para pensar que los neandertales eran especialmente torpes. No veo ninguna razón para dudar que podrían haberlo hecho. Faltan encontrar los datos suficientes en este momento, pero ojo, cuando remontamos hace 80 o 100 mil años, el hombre protomoderno, que algunos llaman protocromañoide, en Israel, tenía los mismos utensilios musterienses como los neandertales. También algunos de sus muertos se encuentran dispuestos así con las manos al lado del rostro, en, para así decirlo, postura durmiente, como también se han encontrado en varios yacimientos de neandertales, entre ellos este. Lo cual hace pensar en, y evidentemente, es una postura que tiene que realizarse antes del rigor mortis. Esta posibilidad parece confirmarse tras las espectaculares dataciones de las pinturas rupestres de la cueva de Nerja, investigadas por el equipo de José Luis Sanchidrián. Desde hace ya años se sabe que en las galerías superiores, en un lugar muy inaccesible, hay 6 pinturas que representan focas. Inicialmente estas pinturas se asociaron a una antigüedad de 12.000 años, pero este año habéis hecho un descubrimiento realmente sensacional. Habéis logrado datar esta pintura en más de 43.000 años, los cuales la convierte en las pinturas más antiguas de Europa y probablemente una de las más antiguas del mundo. Y además, lo que es más importante, si atenemos esa cronología, 43.000 años, y pensamos quién estaba aquí, pues podríamos empezar a pensar o a afirmar que fueron los neandertales los que hicieron estas pinturas, lo cual va a revolucionar completamente la noción de arqueología, porque hasta ahora los neandertales no pintaban. Cuéntame cómo habéis datado y cómo habéis llegado a esta conclusión, José Luis, porque es realmente revolucionaria. Sí, bueno, parece ser que todos los indicios apuntan a lo que acabas de plantear, efectivamente. Pues estamos haciendo una prospección sistemática de documentación de todo el arte rupestre con los sedimentos de la cueva, y hemos documentado un pequeño fragmento de carbón a 10 centímetros de las figuras de foca. Cuando hemos datado ese carbón, pues nos ha salido efectivamente 43.500 años. Después hemos redatado otro fragmento de carbón con la cronología de 42.000 años. De manera que efectivamente, pues bueno, todo apunta a que cabe la posibilidad que esas pinturas de foca, que pensábamos que eran magdalenienses, pues que tengan esa fecha. Por ir viendo si es carbón, está asociado a la iluminación de la pintura. Es imposible que en un lugar tan inaccesible llegue el carbón si no es, ¿no? Por tanto, alguien estuvo allí iluminando, o Correcto. Bien para hacer las pinturas, o bien posteriormente para verlas. Sí, si es para verla, pues sería más antigua todavía, porque el carbón tiene 43.000 años, la pintura sería mucho más antigua, que entonces ya sería ya increíble, ¿no?, la interpretación de eso. No hay precedentes en ningún momento se ha documentado que Neandertal pintara. No, efectivamente, no. Todo lo que es el mundo ideológico, el mundo estético, el mundo de las imágenes, siempre se atribuye, el paradigma oficial académico se lo atribuye al sapiens sapiens, hacia nosotros, a los cromañones, que popularmente nos llamamos así. Si se confirma todo lo que estamos planteando en la actualidad, pues sería realmente una gran revolución, porque estamos hablando que los neandertales, estamos planteando que los neandertales pues, tenían un sentido estético, sentido del mundo fantástico, ¿no? Y la primera vez que hace arte, y no, el arte no es consecuencia de nosotros, sino que hay consecuencias de otra especie totalmente distinta a nosotros. Para nosotros sería un baño de humildad tremendo, ¿no? Un baño de humildad tremendo, efectivamente, porque siempre se ha entendido que los neandertales eran casi monos, ¿no? Afortunadamente, pues gracias a la labor de bastante equipo de investigación actual, pues sabemos que no, que es una especie pues incluso más humana que nosotros, porque tiene mayor capacidad craneal que nosotros, y bueno, los descubrimientos cada día pues, nos estaban abriendo nuevas perspectivas de la humanidad de esta nueva especie, de otra especie, ¿no? Tenemos un dato objetivo, tenemos las pinturas, son datos objetivos, tenemos unos carbones asociados a la iluminación Correcto. de 43.000 años al menos, es otro dato objetivo, por tanto esas pinturas fueron hechas al menos hace 43.000 años, sí. O bien hechas por neandertales, o se abriría otra hipótesis igual de revolucionaria, que fueran hechos por nosotros, por cromañones, Homo sapiens sapiens, pero 10.000 años antes que ninguna otra pintura europea, lo cual
cual significaría otra revolución. Sí, sería otra revolución de los paradigmas académicos, que bueno, sabemos que los paradigmas académicos están para eso, para ser destruidos, que lo divertido en ciencia, ¿no? Romper los paradigmas. Porque siempre y se ha dicho que el Homo cosa. sapiens sapiens entró por Medio Oriente y sí. esto significaría que entró por el sur. Claro, la interpretación, si atribuimos esta cronología y ese tipo de arte al sapiens sapiens, necesariamente tenía que haber entrado por África, porque todo lo que es el gradiente cronológico de entrada de nosotros, los sapiens sapiens, a Europa, pues se hace de oriente hacia el sur de la península y está perfectamente contrastado. Si esto lo atribuimos a los sapiens sapiens, si la foca la atribuimos a los sapiens sapiens y la cronología la atribuimos a los sapiens sapiens, pues será pues otro cambio en el paradigma, es decir, tenía una colonización de Europa desde el sur. Aunque tú te inclinas a pensar que es más bien neandertal que nosotros. Sí, porque son indicios que nos llevan a esta conclusión. Primero, como estaba planteando, la colonización de Europa por parte de los sapiens sapiens está muy clara, con una industria muy característica y con todos unos elementos culturales y materiales muy característicos, y el gradiente cronológico está perfectamente establecido de norte a sur sin ningún problema. Y bueno, aplicando la cronología, aplicando que en esa fecha aquí, en la costa, lo que hay, la especie que hay son neandertales, teniendo en cuenta que los neandertales también, pues en la costa malagueña hasta Gibraltar, pues cazan focas y se alimentan de recursos marinos, bueno, son indicios que nos están llevando a pensar que efectivamente esta foca puede ser hecha por los neandertales. El Homo sapiens sapiens de África en aquel momento no tenía tampoco este desarrollo, ¿no? No, ahora mismo no hay manifestaciones artísticas en este momento. Además, las focas, como hemos visto, pues son unos elementos que no tienen parangón en todo el arte paleolítico. Como elemento gráfico. Gráfico, ¿no? Sí, bueno, el tema de animal acuático sí aparece en el arte paleolítico. Peces, ballena. Aparece ballena, peces de distintas especies, pero las focas no se parecen a nada. Es decir, no hay nada en el arte paleolítico, en todo el registro de Europa, que tenga algo parecido a esto. Al menos son unos indicios que nos están diciendo, bueno, a ver si realmente estamos ante el primer arte de la humanidad de Europa y no hecho por nosotros. Para poder afirmar algo tan revolucionario, el equipo de Sanchidrián ha trabajado con las máximas cautelas científicas. Cuando hace miles de años en el Paleolítico, los pintores que han iluminado la cueva en las profundidades hacían su camino, tenían que pasar necesariamente por este punto que está en la entrada. Uno de los problemas básicos que tenían que solucionar era la iluminación. Las cuevas son muy oscuras, tienen que hacer mucho equilibrio. Entonces Nerja nos está aportando algunas novedades. ¿Cuáles son las novedades de iluminación que podemos destacar? Pues básicamente son dos. Por un lado estaría una iluminación fija por el camino transitado, es decir, unas concavidades naturales en la cueva llenas de brasa, de combustión, que serviría para iluminar ese recorrido hacia las profundidades. En Cueva de Nerja lo que parece que se utiliza son los pestes máximos, las conchas de Santiago, llenas de una sustancia oleaginosa, con la que irían encendiendo esos focos de luz fijos. ¿Conocemos alguna de estas linternas? Porque sería realmente... en Cueva de Nerja hay una de estos pestes máximos, de estas lámparas móviles, estas conchas de Santiago, y es muy importante la que encontramos en esta gruta porque se encuentra concrecionada, es decir, fijada, la cueva ha fijado la lámpara en el tiempo y en el espacio que la depositaron los que la utilizaron para transitar por la cueva. Se han encontrado más de 40 lámparas fijas en la sala baja de Nerja. Para estudiarlas se utiliza la técnica de la microexcavación en el seno de estas lámparas y se aprecia varias secuencias de combustión y de apagado mediante el análisis del moon milk o leche de luna, una sustancia blanca y flexible con un alto contenido en hidromagnesita que se encuentra presente en muchas cuevas kársticas. Este complejo sistema de iluminación necesariamente tuvo que dejar restos de carbones. Estudiar su antigüedad nos dará una idea exacta del momento en que sus portadores atravesaron la cueva y realizaron las pinturas. Una vez microexcavado todo en cuevas sobre las concavidades, todos hemos ido aislando capas naturales y entonces, pues bueno, una vez aquí en el laboratorio podemos ver dos cosas básicamente. Las veces que se ha reactivado el fuego, es decir, cuántas veces se ha utilizado la lámpara según las capas de carbón que tenga, y una vez en el laboratorio tenemos todas estas capas aisladas, se procede a cribar y a seleccionar el sedimento, se ve el contenido que tiene y el carbón flota. Efectivamente, y obtenemos muestras de carbón como esta, vemos que es una cantidad importante y por un lado tenemos estas reactivaciones y por otro lado todas las capas de carbón que aparecen se mandan a datar por carbono 14
Y así tenemos... Sí, estas son las muestras que lo mandáis a Estados Unidos a datar, ¿no? Sí, lo mandamos a un laboratorio de Miami, mandamos las muestras con un formulario, con las características y demás, y así obtenemos pues, bueno, la antigüedad de esa combustión. Las dataciones no dejan lugar a dudas. Los carbones de las lámparas tienen más de 43.000 años, lo que significa que las pinturas tienen que tener al menos esa antigüedad. Solo pudieron ser realizadas por neandertales o por Homo sapiens sapiens con una antigüedad mucho mayor de lo reconocido hasta ahora. Los investigadores creen que fueron los neandertales los autores de las pinturas, lo que abre unas puertas totalmente revolucionarias sobre sus capacidades. Los neandertales nos siguen sorprendiendo por su grado de desarrollo, que los acerca a nuestras propias capacidades. ¿Por qué desaparecieron entonces? La ciencia tiene aún mucho que decir sobre la materia, y la cueva de Nerja aún alberga las claves para responder a esa pregunta fundamental.